¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que bueno, eh, soy una persona que vengo un poco de la Cámara de Comercio, la Federación Económica, conozco un poco la situación y la verdad que sí, uno la venía advirtiendo, digamos, desde del año pasado de este impuestazo de ingresos brutos, uno ya venía mirando el sector comercial en cómo se encontraba. Y la verdad que yo siempre lo digo, ¿no? Uno cuando ve estas malas administraciones, desidia que pasan, eh, después generan esto, digamos, que se busca que los privados, el sector comercial, en impuestos pague, digamos, toda esta mala administración que hubo. Pensando que el sector privado la plata la tiene guardada, esperando o no paga impuestos porque no quiere. Y es muy corto el pensamiento que se termina ahí y no se dan cuenta que es una cuestión de la gente, que esta presión fiscal que vemos que hoy es muy fuerte repercute directamente en la gente, que se queda sin trabajo, porque el comerciante le conviene cerrar en el negocio, y también en el bolsillo vemos la cantidad o la suba de precios que hay, digamos. Entonces me parece que no hay una política de empezar a generar alternativas en cuanto a beneficiar a todos los sectores, tanto al consumidor final como al sector privado. La verdad que acá en Río Gallegos nosotros vemos que cada vez son más los locales que se venden o se alquilan y que cierran sus puertas. Como te decía, gente que digamos no puede mantener uno o dos empleados. Entonces la verdad que hay una emergencia, esta suba de impuestos que hay de todo el ámbito, tanto municipales, provinciales, nacionales, y la presión, ¿no? Porque esto de que las provincias tengan déficit igual que el gobierno nacional, lo que único que hace es que empiezan a generar más presión. Y nosotros lo vimos acá, o sea, vos hablás con el sector privado y hoy la AFIP está notificando día por medio a cualquier comerciante, realizan embargos, no hay planes adecuados, lo mismo que pasa con ASIP. Las moratorias son tiempos cortitos, digamos, no hay un plan para salir, digamos, lo único que busca por ahí la provincia o el sector público en general es salir adelante, tocando el bolsillo o el sector privado, sin pensar que esto repercute directamente en la gente, ¿no? Hubo una primera reunión con la ASIP, digo, por esto de la presión fiscal y tenemos entendido un plan de moratoria, creo que largó la ASIP, que, bueno, evidentemente no está dando buenos resultados por ahora. Mira, la reunión lo está armando la Cámara de Comercio, y la presión es tanto de la ASIP como de la AFIP, digamos. Una cuestión es llevar esto al plano nacional también, digamos. Uno tiene que hacer hincapié. Yo siempre hablo, digamos, sin pelo en la lengua. En realidad esto también viene del orden nacional, tanto provincial, digamos. Me parece que estamos teniendo un gran problema de presión tributaria, que yo no digo que no hay que pagar los impuestos, sino que digo que me parece que hay que buscar las facilidades para que todos puedan pagar los impuestos y para que los negocios crezcan y cada vez se abran más las puertas. Si nosotros tenemos un sector público que está recontrapoblado y queremos que se generen más oportunidades para que, digamos, empezar a sacar gente del sector público, que puedan empezar con emprendimientos, o que la gente que ya arrancó con un emprendimiento pueda crecer, la verdad que si no beneficiamos o no buscamos otro lado que va al único del sector privado, vamos a seguir manteniendo un sector público sumamente poblado y sin ninguna alternativa para los jóvenes que vienen, ¿no? Algo similar también, y nos hablaba los otros días el titular de la Unión Tranviaria Automotor, que si bien ellos desde la perspectiva de empleados veían que también se estaba dificultando la prestación del servicio de larga distancia, sobre todo aquí en Santa Cruz, donde nos decía, bueno, acá el 90% del servicio de transporte de larga distancia. Sí, ni hablar. Nosotros conocemos la situación, hemos estado en contacto con el secretario general de Romero Aguilera y obviamente yo creo que es un gremio que entiende la situación. Hoy está peleando por una paritaria, pues indudablemente, digamos, hay que reconocer que uno cuando va al supermercado, y más por ahí en la provincia, al tener un monopolio tan importante, la verdad que todos los días uno va con precios nuevos y necesita una paritaria. Pero también el gremio conoce la situación de las empresas, porque digamos, hay que ir a la terminal y ver la cantidad de pasajeros que lleva un micro, digamos, por ejemplo, y larga distancia, por lo cual se está trabajando en eso. Es verdad que se han cortado los subsidios, lo cual, viniendo del rubro del transporte, conociendo la situación, es verdad que se hicieron muchísimos negocios con los subsidios, digamos, los grupos grandes, hasta que vienen a Río Gallegos, grupos como que llevan Desmar, Vía, Bariloche, son grupos que han hecho muchas cosas raras con el tema de subsidios y perjudican, digamos, a largo plazo a tener una situación como tenemos hoy esta crisis, digamos.
hay empresas que tendrían que llegar con 20 servicios a Río Gallegos por día y llegan con 2, y por los otros 18 se cobra subsidio, digamos, por lo cual uno entiende, digamos, que este corte de subsidio perjudica al sector, pero también era necesario, porque había, digamos, grandes problemas en este acomodo de subsidio a la empresa. Entonces me parece que el gobierno nacional está haciendo un reordenamiento del transporte, lo cual rescato. Por ahí obviamente el tema de las low cost va a perjudicar a algunas empresas, pero digamos, también hay que ser claro y entender, digamos, que el transporte en el tema de subsidio no estuvo bien controlado y fue una herramienta de doble filo que a la larga termina perjudicando a los usuarios y a todo, porque la crisis se agrava más. Incluso pasó acá con el servicio público de transporte, que está ahí en la incertidumbre, qué es lo que va a suceder. Sí, el transporte público en Río Gallegos tenía un plazo de vigencia, que era, digamos, poder arreglar la situación. Digamos, se hizo un convenio para que no se fuera por 90 días, con una prórroga de 60 más. Pero bueno, yo creo que acá hay que hacer un trabajo, porque indudablemente el transporte público es un problema que viene en todas las ciudades, ¿no? Veíamos que hace una semana Calafate se quedó sin transporte público, y todo es el mismo problema. Entonces, digamos, hay que pensar como provincia para tener soluciones de transporte público en cada ciudad, amoldadas a la situación de cada pueblo, ¿no? Porque nosotros acá sabemos que tenemos una extensión muy amplia, y una empresa que tenga que venir a cubrir todos los recorridos tiene que hablar de 30 micros. Entonces, digamos, hay que buscar diferentes herramientas, charlar, generar una mesa de trabajo con el gremio, con las juntas vecinales, con funcionarios, como para empezar a trabajar de manera seria en ver qué soluciones podemos generar de transporte, pensando en largo plazo. Nosotros no queremos que el intendente que venga tenga o mantenga los mismos problemas del transporte, porque es una cuestión que repercute en la gente, y la que se queda sin transporte y tiene que salir a buscar otro medio mucho más caro es el vecino que trabaja.